Buenas noches, soy Enrique Gómez. Gracias por seguir en esta conversación de Reto 2024. Recordemos que el 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el cual buscaba, entre otros puntos, que magistrados y jueces no fueran designados mediante el voto popular. Finalmente ya conocemos el resultado. El Pleno de la Corte desestimó este proyecto. Así, el texto constitucional que derivó de la reforma judicial libró esta impugnación. Y para seguir este análisis, hoy nos acompaña nuevamente la ministra de la Corte, Lenia Batres Guadarrama, para hacer un balance y visualizar lo que sigue. Buenas noches, ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Enrique. Un saludo a usted y a su auditorio. Gracias por estar aquí nuevamente y seguir con esta conversación. Pero antes de comenzar, los invito a ver esta cápsula sobre lo ocurrido en los últimos días en el tema de la reforma judicial. El 5 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto de ministro Juan Luis González Alcántara, mediante el cual se pretendía invalidar parte del texto constitucional que derivó de la llamada reforma judicial, propuesta por el anterior gobierno federal. Dicho proyecto buscaba que jueces y magistrados no fueran designados mediante el voto popular, como propuso dicha reforma. Anterior a dicho ajuste, los jueces y magistrados eran designados bajo el mecanismo de la denominada carrera judicial, donde no existía la posibilidad de una votación ciudadana. Con la decisión de la Corte, donde 7 ministros que rechazaban dicha reforma no lograron la mayoría para revertirla. Ahora jueces, magistrados y ministros serán definidos mediante el voto popular. Los aspirantes previamente serán seleccionados por comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con este nuevo paradigma, la justicia en México tendrá un matiz democrático. Ahora, los impartidores de justicia deberán postularse, someterse a una selección y quienes pasen este filtro participarán en un proceso abierto a los electores. Así, en junio de 2025 se prevé una primera elección de 464 magistrados y 386 jueces, además de los ministros de la Suprema Corte. A la fecha, es común que los ciudadanos y ciudadanas no conozcan quiénes son jueces, magistrados y ministros. Por ello, la reforma judicial también apunta a visibilizar a estos impartidores de justicia desde su designación. El reto ahora será continuar con la organización de esta inédita elección, donde los opositores a la reforma judicial vaticinan fracasos. Sin embargo, en la incertidumbre radica una de las virtudes de la democracia, pues al convertir en asunto público la designación de estos impartidores de justicia, los electores serán quienes definan el nuevo perfil del Poder Judicial. Gracias, pues interesante lo que veíamos en este recorrido de lo que pasó en estos últimos días y sobre todo la perspectiva ahora de lo que viene para la reforma judicial, para el texto constitucional que deriva de la reforma judicial. Y ministra, quisiera comenzar por el tema de lo ocurrido el pasado 5 de noviembre, cuando la Corte, el Pleno de la Corte sesionó precisamente para abordar este tema, este proyecto que en su momento presentó el ministro Alcántara y que finalmente se desestimó. ¿Qué balance podríamos hacer finalmente de lo ocurrido el 5 de noviembre? El tema que platicábamos la ocasión pasada era que no se podía cambiar el texto constitucional o no se podía impugnar un texto que ya estaba en Constitución. ¿Cuál sería su balance, ministra? Pues que prevaleció justamente la misma posición que ha tenido tanto la doctrina como particularmente los criterios de la Suprema Corte. En realidad, lo que finalmente estaba sucediendo es que un grupo de ministros estaban cambiando su criterio, porque entre los 7 ministros que votaron por la revisión el texto de la reforma constitucional en materia de justicia, había 5 ministros que habían sostenido exactamente la posición contraria, y no una, sino varias veces, y no solamente pronunciativamente, sino que constaba justamente en diversas jurisprudencias de las que se dieron cuenta en la propia sesión. Entonces se reiteró que efectivamente pues es incluso hasta peligroso estar abriendo una puerta como estas, porque pues es una puerta hacia la arbitrariedad judicial.
Ministra, y aquí hay un aspecto importante. ¿Qué pasa después de la sesión del 5 de noviembre? ¿La cadena impugnativa en cuanto a acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo termina? Es decir, ¿ya no serían procedentes o qué es lo que pasaría ahora? Sí, de hecho, nunca fueron procedentes. En el caso de los juicios de amparo, tenían o tienen una expresa instrucción en la ley de amparo que dice que no procede el juicio de amparo en materia de modificaciones o reformas constitucionales. Lo dice claramente el artículo 61 de la ley de amparo en su fracción primera. No han querido acatar estos jueces, que son los que se han quejado de desacato de autoridades porque estuvieron emitiendo suspensiones, más bien son ellos los que no han querido acatar la ley de amparo. Entonces, bueno, puede ocurrírseles que pueden seguir en rebeldía y no acatar el criterio del máximo órgano. Entonces, ahí yo creo que deben hacerse varias acciones. Si ellos mismos no declaran el sobreseimiento de estos asuntos que se han quedado, ya no tenían, pero ahora más aún, o sea, se tendrían que quedar sin materia. Si ellos no declaran estos sobreseimientos, pues yo creo que procede ya el interponer quejas, porque incluso en el exceso que han tenido, no solamente estuvieron apercibiendo de posibles sanciones a la presidenta de la República, sino que incluso hoy se daba cuenta que han emitido multas contra autoridad. Entonces yo creo que urge que se interpongan las quejas correspondientes ante el Consejo de la Judicatura Federal y que el Consejo de la Judicatura Federal de manera inmediata pues les imponga una sanción, porque y el abuso de poder en este país puede ser una falta administrativa, pero también puede ser constitutiva de delito. Ese es este tema el que queda pendiente. Ahora podemos esperar que suba a un recurso de revisión que esté ya directamente atendiendo alguna de las salas de la propia podría hacerlo, para empezar, para que se detengan de manera inmediata todos los juicios que estén atendiendo, que tengan en trámite este tema. Lo hemos realizado en otros casos respecto de la ley de minería, respecto de otras reformas que tenían soluciones pendientes en la Corte, pero si no se quiere acatar de manera inmediata el criterio y más bien estos jueces que están ya jugando incluso pues en contra de su propio, del riesgo de ser sancionados ellos mismos, bueno, creo que tienen que tomarse medidas, pero son varias acciones que pueden suceder ya para reencauzar en el marco constitucional y de derecho la conducta de estos jueces que han venido extralimitándose. Ministra, sobre este tema obviamente procederían ahora, como usted comenta, sanciones contra los jueces que no dicten el sobreseimiento de este tipo de recursos que en su momento se instrumentaron. Pero ¿qué pasaría en el plano internacional? Los opositores a la reforma judicial comentan que aún pueden recurrir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es factible? ¿Procede esta situación? Yo entiendo que ya recurrieron porque dieron a conocer alguna queja, incluso solicitando medidas precautorias, solicitándole a la Comisión Interamericana que a su vez requiriera al Estado mexicano suspender los trabajos de esta reforma. Y bueno, al no haber ocurrido ninguna de estas medidas, se entiende que la Comisión Interamericana no aceptó o consideró que no era procedente el solicitarle al Estado mexicano nada. Sí pueden ellos recurrir ante la Relatoría de los Derechos
de la independencia, más bien es relatoría de la independencia judicial, es una instancia de las Naciones Unidas, entiendo que ya lo hicieron, y la relatoría incluso mandó alguna carta al gobierno mexicano, muy inexacta porque contenía elementos falsos del propio contenido de la iniciativa en su momento, y bueno, pues en el caso de la Comisión Interamericana, que es finalmente la que tendría posibilidad de convertirse en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo no le veo ninguna salida porque finalmente México no tiene firmado ningún tratado y es más, no existe ninguna convención internacional que prohíba ninguno de los elementos que contiene ya la reforma constitucional publicada. Es decir, incluso la declaración respecto de la independencia judicial señala claramente que se entiende que los estados parte pueden designar de manera libre, bajo el mecanismo que considere necesario, a los jueces, a los magistrados, y en su caso a los integrantes de los altos tribunales de los países, y señala entre esos métodos válidos que puede escoger el de la elección popular, es decir, no existe ningún elemento que pudiera, que fue fundamentalmente en materia de la queja de quienes se han inconformado contra la reforma constitucional, es mencionado expresamente dentro de los mecanismos previsibles para elegir o para designar a las personas juzgadoras de los estados parte. Entonces, yo no sé de qué se podrían estar quejando, no se ha violado ninguna de las normas que acrediten justamente pues, los mecanismos de funcionamiento de los poderes judiciales en el mundo. Estamos platicando con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, sobre la decisión de la propia Corte para desestimar el proyecto que buscaba invalidar parte de la reforma judicial. Y aparte agradecemos a la ministra que nos comparte estos minutos porque es muy importante conocer de viva voz todo este proceso de una protagonista de este hecho histórico que se vivió en la pasada sesión de la Corte del 5 de noviembre. Ministra, antes del corte nos hablaba que a nivel internacional ya también se prevé o hay la previsión de que este tipo de impartidores de justicia sean designados mediante el voto popular. No sé si pudiéramos concluir ese punto. Sí, cómo no. El principal instrumento internacional que tiene firmado México en materia de justicia se llama Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura. Este instrumento justamente es el único que se refiere a la forma de designación de las personas juzgadoras en los estados parte de los países que firmamos estos instrumentos, y expresamente este instrumento prevé el mecanismo de la selección por medio de las elecciones populares. No solamente lo afirma, sino que lo contempla expresamente. Y este mismo instrumento menciona como principios que deben resguardar los países, los estados parte que firman este instrumento, el principio de la independencia, que es un principio muy importante para que se considere que se resuelve con imparcialidad, con libertad e imparcialidad. Además, se debe resguardar la libertad de expresión, de asociación de las personas juzgadoras, garantizar competencia profesional y garantizar la formación continua, ya habiéndose nombrado a las personas juzgadoras. Hay condiciones, además de servicio, que deben garantizar los estados, y la inamovilidad. Este es un principio interesante porque es parte también de lo que se ha alegado, que al venir este nuevo mecanismo a través de la reforma constitucional se estaría violentando el principio de inamovilidad de los jueces. No, la inamovilidad es un principio que se refiere expresamente a que no se mueva sin razón alguna y fuera de la ley
a una persona juzgadora, es decir, de manera arbitraria durante el ejercicio de su cargo. En lo que está sucediendo actualmente no se está moviendo a una persona juzgadora, en realidad se está cambiando el mecanismo, que fue lo que sucedió exactamente en 1995, donde tampoco hubo propiamente la movilidad de un ministro determinado, sino que se retiraron a la totalidad de los ministros en ese momento para poder avanzar hacia un nuevo mecanismo de selección en aquel momento de ministras y ministros. Ahora estaremos avanzando hacia un nuevo mecanismo que será la elección popular de la totalidad de las personas juzgadoras. Entonces, no se violenta el principio de inamovilidad que se refiere a el despido de un juez determinado de manera arbitraria. Eso no es lo que está sucediendo en este momento. Gracias, ministra. Y vayamos al tema de la elección. Se habla mucho, sobre todo los opositores, reitero, a la reforma constitucional del tema judicial, de la dificultad para elegir a determinado número de magistrados y jueces. ¿Qué tan complejo será? Porque obviamente es una elección inédita, porque será un primer ejercicio y por la cantidad de candidatos o candidatas que habría. ¿Qué complejidad advierte usted? No, pues en realidad en todo el país no va a ser tan difícil. Hay estados de la República que tienen 12 jueces y magistrados, como Baja California Sur. El promedio general están entre 30 y 40 jueces y magistrados. El problema en realidad es la Ciudad de México, que tiene, vamos a estar eligiendo, es como cerca de 160 jueces y magistrados. Y, por supuesto, el mayor problema es el mecanismo aprobado, que implica que va a haber propuestas de cada uno de los poderes para ese mismo cargo. Entonces, pueden estar apareciendo una cantidad grande de nombres en una misma boleta electoral. Todavía no se nos da a conocer cómo se realizará de manera práctica esta elección en el caso de la Ciudad de México, pero entiendo yo que parte de las propuestas y las opciones que se estaban estudiando era separar la elección por tipo de jueces, por materia, por especialidad, jueces de distrito por un lado, los magistrados especializados también, por otro lado, los magistrados de los tribunales colegiados y los magistrados de los tribunales de apelación. Estarías en realidad también teniendo un reto complejo, porque serían en todo caso varias boletas. De cualquier manera, en cualquiera de los casos que termine organizando ya de manera práctica la elección, específicamente para el caso de la Ciudad de México, que es donde hay ese reto numérico, de cualquier manera para el elector, para el ciudadano, no va a ser tan complicado porque se tomó una medida que a mí me parece bastante razonable, que es que no vamos a tener que ir a votar por los 160 jueces y magistrados de entre un número grande de candidatos, sino que vamos a votar por hasta 5 candidatos por órgano que se encuentre a elección. Es decir, si los juzgados de distrito son un conjunto, son cerca, que lo van a ser cerca de 80 jueces que se podrían estar eligiendo. Si nosotros tenemos un número grande, en realidad vamos a poder votar por hasta 5 candidatos. Entonces, para el ciudadano no es tan complicado más que tener las 5 opciones por las que vamos a ir a votar. El reto mayor va a ser para la mecánica de suma, ya finalmente de quienes estén teniéndose que optar, pues va a ser una suma que va a tener algo de parecido al mecanismo de representación proporcional, pero pues ya será el reto de la mecánica que estarán explicándonos en el Instituto
Nacional Electoral. ¿Esto garantizaría obviamente entonces el voto informado de los ciudadanos y de las ciudadanas? Tiene que garantizarse. Se habla de varios mecanismos y claro, también hubo alguien que hizo la cuenta de si todos tuvieran que pasar por el tiempo libre que se tiene, perdón, el tiempo de difusión en radio y televisión, en tiempo del Estado, el tiempo oficial, íbamos a alcanzar no sé cuántos segundos para poder mostrar nuestra imagen. Bueno, creo que no necesariamente tienen que pasar todos los candidatos, creo que hay mecanismos más, digamos, en el que el ciudadano puede informarse de mejor manera. Tenemos ya una altísima cobertura de Internet en todo el país, afortunadamente. Creo que en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde es el reto numérico por el número de candidatos, pues podríamos tener varias plataformas donde se podría estar al mismo tiempo que difundiendo videos, difundiendo mensajes, difundiendo la trayectoria, que sería la parte fundamental de las candidaturas, quiénes son, qué han hecho, si ya fueron jueces, qué resolvieron, qué es lo que piensan en materia de justicia, cómo resolverían determinados casos, qué hubieran hecho en caso de votar temas que ha tenido que votarse en nuestro país, que han sido, digamos que paradigmáticos, etcétera, etcétera. Puede ser muy interesante y muy importante, pues, poder transmitir esta información y creo que nos la permitiría mucho más el Internet, que no nos daría un límite ni para las personas ni para los medios en los cuales pudiéramos estar expresando un conjunto de ideas fundamentales para llamar a votar por determinado candidato, candidata a juez, jueza, magistrado, magistrada, ministro o ministra. Y en este caso, ministra, obviamente hay un ejercicio democrático, el Poder Judicial se democratiza, pero ¿hasta dónde existe el riesgo de que se partidice? Bueno, hay varias medidas tomadas que me parece a mí que han sido muy inteligentes. Una de ellas es obviamente prohibir la participación no solamente de partidos políticos, sino también de organizaciones y del financiamiento, que esa es la parte más importante. No solamente no puede haber partidos organizando nada en estas elecciones, sino que no puede haber financiamiento de ningún grupo interesado en tener, por ejemplo, a su juez. Y no solamente son los partidos el riesgo, creo que un riesgo peor en la imparcialidad de justicia o de la independencia, pues son grupos económicos que llegan a tener a sus propios jueces, que les garantizan que les estén, por ejemplo, aprobando determinados jueces o magistrados el no pago de impuestos, que ha sucedido en nuestro país. Entonces, para que no suceda ningún compromiso con partidos políticos, pero tampoco con grupos económicos muy poderosos que podrían buscar financiar para tener jueces asegurados, se prohibió el financiamiento público y el financiamiento privado y se quedó en realidad es una campaña de 60 días, de 2 meses, es muy breve, pero se está además impidiendo que se utilicen otros medios distintos que no sean el tiempo oficial en radio y televisión, el Internet y foros de corte académico que podrían estarse realizando, que además se le va a poner condiciones, porque eso dice la reforma constitucional, condiciones de equidad, donde todos los candidatos puedan manifestarse. A mí me parece que son condiciones muy claras, porque será muy visible si a alguien se le ocurre poner propaganda en la calle, de carteles, de espectaculares, de banderines, de folletos o cualquier tipo de propaganda, pues va a ser rápidamente observable y bueno, se tiene que mirar rápidamente si procede sancionar al candidato o sancionar a quien esté intentando apoyarlo. Ahí hay que
ver los mecanismos que se van a tener al respecto. Ya se avanzó en una parte a través de la reforma que se hizo también a la ley de medios de impugnación y a la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales. Ya hay ahí asentadas alguna parte de las reglas, pero el INE va a tener que terminar de desglosar reglas en sus mecanismos de operación interna, en sus comisiones y a través también de las propias sanciones que pueda estar aplicando a jueces o a los candidatos a personas juzgadoras en cualquiera de los 3 niveles que pudiera estar rompiendo las reglas de la campaña. Pero es una campaña muy rápida, es una campaña absolutamente económica, fuera del presupuesto que va a costar dentro del INE. No hay ningún otro gasto que vaya a hacer el Estado mexicano al respecto, pero además se prohíbe que haya gastos privados para empezar del propio candidato o candidata, financiando, y gastos públicos financiando estas campañas. De acuerdo, ministra, pues muy interesante todos estos comentarios de todo lo que viene. Le rogaría que pudiéramos concluir esta conversación con una conclusión de 1 minuto, que nos pudiera, pues igual, hacer un balance de lo ocurrido este 5 de noviembre, lo que viene y lo que podríamos cosechar de esta breve conversación que hemos tenido con usted. Si pudiera ser posible en 1 minuto, ministra, por favor. Rapidísimo, pues estamos en un proceso histórico inédito y además que nos brinda una magnífica oportunidad para tener jueces muy sensibles con la población, jueces que por este mecanismo democrático de origen puedan a su vez asumir que nos corresponde o les corresponde pues brindar rendimiento de cuentas hacia la población en su totalidad y por lo tanto pues jueces más responsables moralmente, también más cuidadosos con lo que van resolviendo, absolutamente apegados a derecho porque son observables, jueces muy profesionales que además estén en el marco de un mecanismo que garantice su permanente profesionalización, su preparación, que no son nada más como ahora sucede en la Escuela Judicial del Poder Judicial, especializándonos en el aprendizaje de jurisprudencias o el dominio de las jurisprudencias y de los procedimientos jurisdiccionales, sino jueces que tengamos pues también dominio de otras concepciones filosóficas, éticas y fundamentalmente sociales para poder comprender y resolver con justicia también en los contextos en los que las personas cometen las conductas que cometen y que son finalmente parte de las controversias que se generan y que se presentan ante las personas juzgadoras. Pues muchas gracias, ministra, por esta conversación, por esta explicación, por los conocimientos. Y pues concluimos. Estamos ante un nuevo paradigma de justicia en México. La designación de jueces, magistrados y ministros se abre a la ciudadanía. Resistencias prevalecen, pero la sesión de la Corte del 5 de noviembre marca un hito en este nuevo perfil que se construye en el Poder Judicial. Le agradezco seguir esta conversación de Reto 2024. Buenas noches.